Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Christopher Mercado Martínez. Yo les voy a exponer el tema de solución de problemas o troubleshooting. Esto es muy importante para que detectemos los problemas que puedan ocurrir en la pieza inyectada y a su vez darles una pronta solución para evitar que esto siga ocurriendo. Como primero vamos a comenzar definiendo lo que es un defecto en la pieza. Los defectos en la pieza son fallas que se ven en la pieza físicamente o estéticamente. En algunas ocasiones puede ser reconocida o clasificada y, como es claro, se pueden evitar estos problemas con su detección sistemática, su diagnóstico y desde luego su recolección. El modelo por inyección involucra muchas variables desde el tipo de resina, el diseño del equipo, el molde y las condiciones de procesamiento. Estas son muy importantes para que evitemos tener defectos en la pieza. Tenerlas controladas y especificadas es de suma importancia. Como primer defecto de la pieza tenemos los rechupes o los skin marks. Es la deformación del aspecto de la pieza inyectada. Esta se da si no se añade material a la cavidad del molde mientras el plástico se contrae. Una posible solución al problema sería evitar diferencias de espesor de las piezas de las paredes, evitar acumulaciones de material y tomar atención a la relación grosor-diseño. Otra parte importante sería asegurar una adecuada refrigeración del molde. En las imágenes se ven unos ejemplos de los rechupes o skin marks. Las soluciones anteriores se realizan cuando el molde todavía no está construido, pero si el molde ya está construido, lo que se puede hacer es evaluar los siguientes parámetros: reducir la temperatura de fusión, reducir la temperatura de la pared de la cavidad, aumentar la velocidad de avance del tornillo, aumentar la presión de contención, aumentar el tiempo de presión de contención o aumentar el volumen de inyección. Otro error muy común que se da en las piezas inyectadas es la rebaba o flash. Esto ocurre cuando la fusión del polímero se mete en la superficie de separación entre las partes del molde. También es causado por la presión de inyección demasiado alta comparadas con la fuerza de sujeción, temperatura de fusión demasiado alta, tamaño excesivo de carga, molde con desgaste excesivo o mal mantenimiento. Este es un parámetro que debe estar muy bien controlado, porque de no ser así, vamos a tener mucho desperdicio del material. Marcas hundidas y huecos son defectos relacionados generalmente con secciones gruesas de una pieza. Estos defectos pueden tener su origen en un incremento de la presión de compactación que sigue la inyección. Una solución es diseñar una pieza para tener secciones con espesor uniforme y usando secciones más delgadas. Estrías o ráfagas, especialmente debidas a las quemaduras, a la humedad y al aire. Suceden cuando la temperatura de la masa está cerca del límite superior del proceso. A su vez también suceden cuando un largo tiempo de permanencia en la unidad de plastificación o en la parte delantera del lucillo. Disminuyendo la velocidad del avance del lucillo, se obtiene la reducción de este defecto. Ráfagas por aire, burbujas. Las ráfagas por aire aparecen como ráfagas mates, plateadas o blancas que se hallan cerca de la última zona de llenado, nervios y variación de grosor. El defecto disminuye con una menor descompresión cuando el lucillo avanza más lentamente y esta se puede distinguir al apreciar burbujas en el material inyectado. Ráfagas de color. Estas son debidas a una distribución desigual de los componentes o a distintas orientaciones de los pigmentos en el flujo fundido. La degradación térmica y las fuertes deformaciones pueden también dar origen a cambios o diferencias de color. Cuando se utilizan materiales reforzados como lo es la fibra de vidrio, pueden aparecer superficies mates o rugosas. Los reflejos metálicos de la fibra de vidrio aparecen sobre toda la superficie en forma de ráfagas. Ráfagas por humedad. Aparecen en la superficie de la pieza moldeada en forma de colas de cometa. La superficie que rodea las ráfagas plateadas es a menudo porosa y rugosa. Algunos materiales tienen más tendencia a absorber humedad y se debe de controlar esta característica.
Materiales que tienen esta tendencia son la poliamida, el ABS, etc. Alta humedad en el ambiente es un factor importante para que se den estas ráfagas por humedad. Ráfagas por quemaduras. Las posibles causas de degradación térmica para que se den estas ráfagas es tener un presecado a temperatura demasiado alta o durante un tiempo demasiado largo, una temperatura de la masa demasiado alta, una fuerza de corte demasiado alta en la unidad de plastificación, tiempo de permanencia en la unidad de plastificación demasiado alto. En la imagen se puede ver unos ejemplos de las ráfagas por quemadura y cómo se ven en las piezas inyectadas. Otro defecto en la pieza es las líneas de flujo o de soldadura. Representan un defecto óptico y debilitamiento mecánico. Inclusive, pueden aparecer una muesca y un cambio de color. Las líneas de soldadura se originan cuando se encuentran dos o más frentes de flujo. Si las temperaturas y la presión no son suficientemente altas, los fluidos ya no se mezclarán homogéneamente, produciéndose así posiblemente una zona más débil mecánicamente. Efecto Diesel. Tiene que ver con la apreciación de unas manchas negras, y a menudo las piezas no están totalmente llenas en estas zonas. El efecto es puramente un problema de ventilado o salida de aire. Ocurre cuando el aire no puede escapar o no se desplaza suficientemente rápido hacia las comisuras. En esta imagen se puede ver un efecto Diesel debido a la falta de ventilación en la pieza. Grietas o microgrietas. El blanqueo y las roturas por tensión aparecen a menudo cuando se utilizan sustancias agresivas, sobre todo después de un tiempo de servicio de la pieza. Marcas de expulsión. Las posibles causas para esto es un desmolde prematuro, fuerzas muy fuertes de desmolde debidas a un mal ajuste de la máquina, colocación incorrecta o largo inadecuado del expulsor, mal diseño y dimensionado del molde, gran diferencia de temperatura entre el expulsor y la pared del molde. Deformación por alabeo. Las causas físicas de la deformación pueden clasificarse de la siguiente forma. Las fuerzas necesarias para el desmolde no pueden aplicarse sin dañar la pieza. El movimiento de desmolde es obstaculizado en algún punto. Cambiando los parámetros del proceso, pueden influirse considerablemente sobre las piezas de desmolde y la contracción. Es conveniente que se produzca una baja contracción de las piezas de cada tipo cilíndrico o en forma de caja. Otro error muy común en las piezas inyectadas son los puntos negros. Estos aparecen en forma de unas manchas negras en la superficie de la pieza debido a la degradación térmica del material. Hay distintos factores que pueden ocasionar la formación de manchas oscuras o de piezas moteadas. Dos de las más importantes era temperatura de fusión demasiado alta, tiempo de residencia en la unidad de plastificado demasiado alto. En la imagen que se ve a continuación se puede ver un ejemplo de lo que son los puntos negros. Como último error que puede ocurrir en la pieza, quise agregar la falta de llenado del molde. Este se produce en una pieza que ha solidificado antes de llenar completamente la cavidad. El defecto puede corregirse incrementando la temperatura o la presión. A su vez, el efecto también puede originarse por el uso de una máquina con capacidad de dosificación insuficiente. Para corregir esto, se necesita adquirir una máquina que tenga la capacidad suficiente de dosificación.